Dios mío, aquí es que estamos, Dios mío, ya casi al final de mayo. Dios, este mes ha sido como que como todo. Esto es una cosa seria, yo pero es mi mes, todavía sigue siendo mi mes, y el mes de la radio, que por eso que estamos aquí hoy. Y nosotros empezamos en la radio, nosotros seguimos siendo radio, todavía como que me dio por internet, pero bueno, ahí vamos. Esta que le habla es Adriana Pantoja aquí en Artefusión. ¿Cuándo es que es hoy? 24 de mayo, 6 de la tarde. Ay, y un poquito, eso es lo que decíamos en radio, ¿te acuerdas? ¿Y quién me acompaña? Bueno, por acá está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a toda nuestra gente que martes tras martes nos sigue, y hoy con un tema bien interesante del mes de la radio. Tenemos uno de los conocedores de este medio tan efectivo en Puerto Rico y en el mundo. Y también nos acompaña el siempre bien ponderado escritor puertorriqueño Vocero Arroyo, que los colores de mi tierra suben a mi rostro ahora. Mira cómo me pongo este Javier. Mira dónde vas. Mira para allá. Es que te quiero, José, lo te quiero. Yo también te quiero. Okay. O sea, que no viene de ahora ni porque estemos ante nuestro público y nos estén viendo a través de nuestras plataformas, siendo Artefusión.org, nuestro portal principal, en donde, mire, recuerde que siempre puede ver en una pestañita los episodios pasados de Artefusión, todo lo que hemos hecho, para que usted los vuelva a ver, los pueda compartir y los pueda disfrutar de nuevo. También hay una pestañita en donde está la encuesta de la semana. Recuerde que semana tras semana Adriana siempre hace una encuesta en la que usted puede, ¿verdad?, votar, así que puede ver las encuestas pasadas y también puede emitir el voto de la encuesta que está corriendo en esta semana, y ya mismo Adriana nos va a hablar de eso. Recuerde que también estamos en nuestro fanpage en Facebook como Artefusión. Dámele like. También nos encuentran en Twitter como Artefusión Radio. Dámele follow. Y nos encuentran en YouTube en nuestro canal Artefusión. Ahí me la das like, me la das follow, y también mira, a la campanita para que se puedan suscribir a nuestro canal y de esa manera les puedan llegar siempre las notificaciones de todas las cosas que seguimos preparando semana tras semana para ustedes, nuestra gente en Artefusión. Mira, y yo estoy aquí como que un poco confundida porque como que me cambió José Lo W, me cambió. Creció mucho el pelo, ¿verdad? Se puso una peluca. Mira, Omaira Cavilla con nosotros llegó de nuevo. Regresó la hija pródiga. Acá, de bateador emergente, porque W tuvo una situación y pues mira, Omaira, pues para allá, claro que sí, como yo no voy a ir a Artefusión. Y vino corriendo como guinea. Y el otro que también está corriendo como guinea es Cheran Martínez, míralo ahí. Detrás del bastidor, créanlo, por fe, él está ahí atrás. Mira, vamos a hacer la encuesta, debo repetirla porque ya es la tercera semana, pues estamos en el mes de la radio, queremos saber, ¿verdad? Estamos así como que ansiosos por ya saber. Yo más o menos tengo una idea de cómo es que va a quedar esto, pero bueno, la trivia sobre... Pero todavía la gente tiene oportunidad de votar si no la ha hecho en las pasadas semanas, ¿ok? Sí, ya es la última vez. Exacto, ya está la última semana, ya ahora ya, tú sabes. Vamos a dar los resultados, ¿verdad? Porque fue. Y volvemos a repetir. ¿Dónde ubicaba el radioteatro de Miramar? Ok, en Miramar, pero hay 4 lugares. No es como la adivinanza de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro opciones? Casa Boy, Colegio de Abogados, Fine Art Cinema y YMCA. ¿Cuál de esas 4 opciones? Y si ustedes lo saben, se callan. No, se callan. Javier. A Javier hace 2 semanas que le estamos amarrando el pico porque no, a los dos, Javier. Pero mira, radio, precisamente, en vez de la radio, nosotros comenzamos en noviembre del 2011, pero realmente en esta línea virtual estamos desde mayo, precisamente.
Y mira qué cosa, en vez de las radios. Así que, pero mira, tenemos aquí ¿a quién? A Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Hola. Hola. Y él dice que no, pero para mí es historiador de pura y capa. Tú sabes, una cosa que es una cosa increíble. Vamos a ver, ¿cómo era que decía José Beltrán? Que había que poner el cerebro de Javier en una cajita. Para reservarlo. Mira, ¿cómo están las cosas allá en la fundación? Cuéntame. Estamos bien. Todo bien, gracias a Dios. Recibiendo público, que ya finalmente la zona militar nos la han abandonado un poquito, han bajado las vallas. Sí. Y a pesar de que de vez en cuando las suben, pero ya por fin están, después de mucho batallar, pues por fin está el libre acceso a la fundación. Y eso pues nos ha ayudado mucho porque está entrando público, y lo importante es que como no muchos de los turistas no conocen la fundación por nombre, pues cuando ellos pasan por allí se retratan y empiezan a ver parte de la memorabilia que hay en la tiendita, pues inmediatamente se sienten atraídos y entran. Y bueno, pues esa es la idea, que después que están adentro, ya ese es el trabajo nuestro. Ya lo hacen. Por ese lado estamos contentos y estamos reactivando nuestra agenda de presentaciones. Ya tenemos nuevas series que empezamos con las del Ocho Puertas, que ya viene una por ahí en agenda, ya le avisaremos. Julio Enrique Court, sorpresivamente, ya va por su 9º año y sigue llevando gente y se llena. Inclusive apenas puede darle publicidad, porque tan pronto anuncia que en la semana entrante quién viene, ya inmediatamente se llena. Así es que eso también es positivo, y tenemos muchas actividades que vienen en agenda a partir del verano. Sí, no, en junio ya llegan más cositas, pero eso lo vamos a decir después. Pero mira, mes de la radio en Puerto Rico. ¿Cómo tú ves? Y esa voy a tomar la pregunta que nos hizo literalmente Omaira Cavilla antes de empezar, así que gracias. ¿Cómo ha afectado todo esto del COVID a las radios? ¿Qué tú piensas que ha pasado en Puerto Rico? Digo, si es que ha afectado para ti, ¿verdad? Sí, habían ocurrido situaciones similares en un pasado, no con COVID, ¿verdad? Pero con algún otro tipo de situación que haya provocado algún tipo de cambio en la manera en que se llevaba la radio. Ahí hay 2 preguntas. O sea, vamos a tomar primero de cómo fue el COVID, y entonces si ha habido otra situación, ¿verdad? Cercana, ¿verdad? Similar. Bueno, hay muchas cosas que han sucedido a raíz de la pandemia en términos de lo que es la difusión radial y lo que es la programación radial y cómo se está transmitiendo. Okay. Definitivamente aquellos programas que eran en el momento de la pandemia, cuando nos atacó fuerte, que estábamos todos acuartelados, esos programas que se daban en los estudios comenzaron a darse a través del teléfono. Y en cierto modo eso permitió darle seguimiento a todos los programas, por ejemplo, de discusión política, de análisis cultural, análisis social, e inclusive la radio sirvió para darnos información continua de por dónde iba el virus, caminando, las cosas que estaban pasando. En cierto modo también nos ayudó a bregar un poco con el encerramiento que tuvimos, que fue psicológicamente era un trabajo fuerte para nosotros. Recuerden que sí, hay televisión, hay imagen y se pueden ver películas, pero en términos de la radio siempre es más íntimo el contacto. Piensen ustedes en todos los viejitos que tenemos que escuchan la radio en la noche, en la madrugada. Pues ayudó mucho, en cierto modo. En esa parte creo que fue bueno. Por lo otro, nos demostró que a pesar de que la radio es de los medios masivos más antiguos, porque prácticamente pues, estamos remontándonos a la década del 20, en el siglo pasado, ya 100 años,
nosotros pudimos mezclar tecnologías, integrarlas. Y al caso, por ejemplo, aquí mismo de Artefusión, estamos usándolo por transmisión por digital y transmisión de pantalla. Lo podemos hacer a través de las ondas radiales también, como se han hecho muchos programas. Y eso pues nos dio otra perspectiva. Algo parecido, pues definitivamente lo que nos pasó con el huracán. La radio fue esencial porque se fueron las emisoras televisivas por las antenas, porque nunca pensamos que el huracán iba a ser tan terrible en su trato con nosotros. Y del mismo modo, la radio prácticamente solo quedó una emisora de radio al aire. Y fue la que ayudó a que todas las voces se unieran a través de ella y se transmitiera como mejor pudo, que fue Guapa Radio. No, y de hecho, ¿sabes por qué? O sea, hay que aclarar que curiosamente Guapa Radio queda, por como decir, viva, porque era la única análoga que quedaba. Y no era que fuera análoga, es que el presidente o sí, el director de esa, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Rancopín. Ok, pues él dijo, no, yo voy a cambiar a digital. No, pero me tienen que devolver al equipo. No. Yo me voy a quedar porque lo voy a poner en un museo. Y en un museo es que se le quedó allí y eso fue lo que salvó. Y Guapa Radio fue entonces la única por varios meses, por 2 o 3 meses. Como 2 meses. Mismo fue. Eso, fíjate la importancia, por eso es que yo soy de los análogos. Sí, dinosaurio y análogo. Estoy ahí todo el tiempo. No, pero fuera de broma, verdaderamente eso fue la razón y fue lo que permitió que el país, por lo menos en ese momento que estábamos todos a oscuras, sobre todo en las noches, por lo menos una señal se escuchara. Porque ya saben que todo lo que pasó con toda la tecnología. Y eso pues creo que es importante. La radio 100 años después sigue probando de que aunque vino la televisión, el cine, ha venido la tecnología digital, todo, pero la radio está ahí. Ajá. Y yo podría decir algo, usted quiere saber la trascendencia de la radio y cómo ha evolucionado, pues yo le hago una invitación a que vayan al Museo de las Américas, en el Viejo San Juan, y vayan allí a Esta es mi radio, 100 años de radio en Puerto Rico, que el curador es Luis Molina Casanova. Yo estuve en la inauguración de la exposición y tiene allí un mundo de equipos y de historias relacionadas a lo que se ha vivido en el país, en nuestro diario quehacer a través de 100 años. Y eso es una de las cosas importantes. Dentro de todo, la radio también es entretenimiento, intercambio de información, pero es entretenimiento. Y pues por ahí me preguntan por las radionovelas y qué mejor decir. Antes de lo que fue la llegada de la televisión, las radionovelas siguen porque todavía se dan, pero el impacto de las radionovelas en el mundo nuestro, en el cotidiano, era una de las cosas que la gente se reunía a escucharlo. Eso no lo vivimos ninguno de nosotros, ni siquiera yo, que soy el más viejo de ustedes. Pero, sí, porque yo llegué con la televisión después que la televisión había llegado. Pero sí hay que decir que cuando uno habla con los abuelos de uno, en muchos casos, los bisabuelos, hay muchos cuentos de cómo eran estas radionovelas. Y escuchar esas voces, que usted se imaginaba unas cosas. Y después vino el cambio hacia la televisión, que era la imagen con la voz. Muchos no dieron el salto, pero otros lograron hacerlo. Y ahí hay que ver toda la producción, porque fue un taller sumamente importante para lo que es el movimiento, podemos decir, el mundo histriónico nuestro, porque había voces y había dominio de voces, y después los que llegaron a la televisión demostraron que tenían los quilates, sin olvidar que había teatro. Y el teatro, pues entonces también facilitaba todas estas transiciones. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, ¿verdad? El recuerdo que yo más tengo, no recuerdo, la historia que más tengo cercana, es cuando, por ejemplo, estaba el cine mudo
que de momento llegó el cine con la voz y entonces el sonoro, y entonces como que ese paso no todo el mundo pudo dar el brinco porque las voces entonces no cuadraban, espérate que tú tienes un físico y la voz es otra, que sé yo qué. ¿Eso pasó también en Puerto Rico en términos de radionovela hacia la televisión? Bueno, hay muchos actores hay actores que estaban en telenovelas que no lograron hacer el cambio hacia la televisión, pero había voces que sí lo lograron. Por ejemplo, una de las voces más valiosas que teníamos, Manuel Pérez Durán, un actor con un tronco de voz, como decimos en la calle, y sí, también logró hacer su transición hacia la imagen televisiva. Había muchísimos, yo recuerdo los estudios que hicimos de Nueva Ola, que es de la década del 60, ya en los 60 hay televisión, pero las radionovelas se seguían haciendo a principios de la década. Luego fue que finalmente, pues, Telemundo y Guapa comenzaron esos bloques a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, eran 2 y 3 novelas, y después por la noche, y entonces pues ahí ya era demasiado competencia, pero siempre hubo un público para la parte de la radio, para la parte sonora solamente. Y una cosa, voy a hacer una pregunta acá al resto del mundo. Espérate un momento. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna radionovela? ¿O se acuerdan de ustedes chiquitos estar más pegados a la radio que a la televisión? No. Yo soy hijo de la televisión. Bueno, cuando venían emergencias climatológicas, atmosféricas, sí, siempre, de toda la vida, era estar escuchando la radio para estar pendiente a los boletines y todo lo demás. Sí, también recuerdo los domingos que mi papá siempre ponía un programa de canciones inolvidables en Radio Oro. Radio Oro. Todavía está, yo creo, ¿no? Sí, mira, mi hermano, para donde fuera que fuéramos a viajar en el carro, de la firma de Lucho Gatica canta Toño la Negra. No sé, mi hermano y yo así. Pero ahora sí conocí yo Ángeles Negros, un montón de cosas, de tríos, de agrupaciones, de cantantes de la época que si no hubiese sido así, no me hubiese puesto a ellos, ¿no? Pero era gracias a los programas de radio, ¿no? Que en aquel momento los escuchaba un poquito obligados, pero eventualmente sí uno lo agradece porque uno aprende un montón de cosas que uno no hubiese sabido de otra manera. Pero radionovela como tal, no. Espérate, esa pregunta es buena, pero vamos a preguntarle a Omaira, que realmente de todos nosotros es más chiquita. Omaira, ¿tú recuerdas la radio o tú solamente recuerdas de la televisión? Yo recuerdo la radio, claro, máxime en el carro, cuando íbamos en el carro, pero en la casa más era la televisión. Éramos 4 hermanos y nos mantenía tranquilos. Oh, ok. Televisión niñera. Fíjate. Hay una producción que hizo Sonia Valentín y Albanidia Díaz, parece que fue ayer. Iba por décadas. A mí me pareció genial porque tú ibas viendo los cambios en la tecnología, el impacto de la radio a la llegada de la televisión, y está Gerardo Ortiz en el comedor, el papá, y manda al muchachito a que aquí estamos comiendo en este momento, aquí no se ve televisión ahora, y apaga el televisor. Y era la cuestión del intercambio, son los cambios sociales que provocan los medios de comunicación, los comportamientos que teníamos en aquellos tiempos. Nos sentábamos a comer y se hablaba. Entonces luego vino todo el mundo a sentarse a ver televisión y comer. Y entonces se fue perdiendo un poco esa comunicación entre familias y ese intercambio de los sucesos del día a día. Pero yo creo que también hay unos cambios que se dan en la radio. Si bien en los 40 y 50 usted ve que dominaban, luego nosotros vamos viendo cómo cuando llega la televisión es el golpe a mucha de la programación que había en radio que pasa a la televisión. Bueno. Por ejemplo, ese show del mediodía que hacía Tommy Muñiz, pues eso pasa.
Entonces, los radioteatros que habían en una época cambian, que son los de las preguntas de Artefusión. No voy a decir dónde estaban, pero los radioteatros cambian. Porque entonces usted iba al radioteatro a ver un espectáculo que se transmitía por radio, pero entonces después va al estudio de televisión. Y ahí vienen los shows del mediodía, después Paquito Cordero sale con la competencia en el show de las 12. 7, 8, 10 años después sale el Canal 7, Puerto Rico a las 12, que lo hacían en Plaza Las Américas, en el tercer nivel. Ahí está Vivi Chacón comenzando con Elín Ortiz. Todos esos programas van cambiando los comportamientos. Y entonces, dentro de eso, nosotros vamos viendo también, por ejemplo, pues si pasa de la radio estos programas, pues entonces empiezan a desarrollarse otro tipo de programas y una programación más especializada en la radio. Entonces, bueno, pues vamos viendo que de momento, a finales de los 60, pues WKQ tenía programación musical 24 horas, pero ya había Radio Reloj, que había fundado Juan Ortiz Jiménez. Y eran cápsulas y eran programas que salían temprano en la mañana y cada hora habían las noticias. Sí. Luego... Ahí era que daban la noticia de la hora. ¿Ah? Javier, ahí era que daban la noticia de la hora. Sí, en por cada eso hora era que era la gran noticia de la hora. Eso. Porque me tan, sí, me acuerdo, mi abuelo lo ponía. Entonces, imagínense, en el año, yo recuerdo para el año 77, tenía 17 años yo, bendito. Cuando comienza WKQ a cambiar, cambió toda la programación, que era de música, la pasa a emisora FM, KQ FM, y entonces se van 24 horas noticias. Esa fue la primera. Esas 24 horas noticias, en un tiempito, Radio 1, hoy Noti 1, cambia su programación también y se va a la competencia. Y luego vienen las otras, WIAC, que hace lo propio, no el mismo formato, WQBS, la gran cadena, que también viene entonces. Y entonces, de momento, las emisoras AM, casi todas se convierten en emisoras de noticias y de programas de discusión política o cultural o lo que fuera. Y entonces toda la música va pasando a FM. FM en realidad cobra fuerza ya a finales de los 70. O sea que porque antes era otra cosa. En 1977 es que entonces comienza esa primera emisora que es Todo Noticias, que es WKQ. Sí, ahí empieza Radio Reloj 24 horas. WKQ, Radio Reloj, exacto, porque no es KQ. Sí. Y entonces ahí, después de eso, pues ya vamos viendo cambios. Entonces, dentro de las programaciones, la parte de FM, muchas de ellas, la gran mayoría, entonces viene la especialización y vienen las emisoras dedicadas a la salsa, radiodisco. En plena época de la transición de los 70 a los 80, radiodisco, yo recuerdo, yo creo que tengo hasta un cassette grabado de radiodisco y era toda esa música que se oía en las discotecas. Emisoras de los llamados top 40s, de los éxitos del momento, la lista de WKQ que pasa entonces a FM, y entonces hay un cambio total en términos de lo que es cómo se recibe la música y los programas de discusión. Las emisoras AM, pues entonces son los grandes programas políticos. Exacto. Y ahí sale todo esto de la politología. Vamos a ponerle ese término. Los politólogos. ¿Ves? Exacto. Por ahí vienen los Juan Manuel García Pasalacua, viene el programa que daban en WKQ, bueno, Penchi, recuerdo cuando daba los programas sabatinos, eso era 4, 5, 6 horas sabatinas de noticias, y pronto ya lo que hay es todo una especialización en todos los medios. Exacto. No, yo que yo me acuerdo, y con esto nos vamos para la pausilla, es Alfa Rock. Ahí es más o menos empecé yo, Alfa Rock. Pero igual también estaba, ¿cuál era? Estereotempo.
No, pero yo creo que eso fue un poquito más después. Pero Sistema nada. 102. Sistema 102. Sí, pero yo me acuerdo de Estereotempo. Y había otra más. WKBM. Sí. Pues, vamos a una pausa y vamos a hablar de estas emisoras. Venimos ya mismito con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Te lo dije bien rápido, Mayra, sorry. Venimos ya. Necesito una tienda donde consiga regalos, ropa, accesorios y las mejores telas en Puerto Rico. Olazábal, tu almacén de telas, cuenta con más de 5 millones de yardas, todas importadas directamente de fábrica. Además, Olazábal es tu tienda por departamentos, con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería, todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales. Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón. Olazábal, 740-1414. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí yo estaba, mira, como hablándome del Ruchelo, porque el árbol de la vida, míralo ahí, qué bonito, ¿eh? El Ruchelito. Ay, mire, ya de una vez salió. Ay, mira, ya de una vez salió. Ay, mire. Sigan a Ruchelo en Facebook y en Instagram. Y de una vez tengo que decir, ¿verdad? Que el mundo de los muñecos también lo tienen que seguir en Facebook y en Instagram, que tiene un montón de cosas. Y en el verano eso está ahí, así está. Así que si usted quiere alguna de las, ¿verdad?, de las actividades que hace Javier Ortiz con Mundo de los Muñecos, usted vaya a las páginas Facebook e Instagram y ahí está toda la información. Y mira, Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que mire, prpop.org, ahí usted entre porque ya mismo, ya estamos a finales de mayo, ya mismo empiezan las actividades, mira ahí, ¡huépete! En Bonche, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Pero estamos hablando de la radio, que son 100 años, ¡ay, Dios mío! Además uno, ¿verdad? Cuando uno dice esos números grandes, es como que, ya llegamos, wow. Oye, Javier Ortiz, tú tenías ahorita una pregunta que estaba ahí cocinando. Sí, yo quería que habláramos un poquito de la importancia de las emisoras regionales y de esas emisoras de los distintos pueblos y la importancia de la radio como un método, ¿verdad? Como un medio de comunicación importante comunitario. ¿Y de unión? Sí, de unión. ¿Cómo tú ves eso y cómo tú lo ves a términos ¿verdad? De lo que tenemos recién, ¿no? Que es la pandemia, Javier Santiago. Bueno, muchas emisoras, el fenómeno de la radio nuestro tiene muchas emisoras regionales a través de todo, Radio Tiempo, Caguas, PAB, Ponce. Tú buscabas WNL, Mayagüez, todas las áreas tenían sus propias emisoras, inclusive hay pueblos donde estaban. Barranquita, ¿saben Pablo Aponte? El de los discos, de la calle Serra. Pues había una emisora ahí que también, Barranquita, que él la tenía. O sea, había muchas emisoras pequeñas y muchas emisoras en los pueblos, y fuera de eso, pues entonces las que tenían dentro de esos pueblos, en los distritos, había emisoras que tenían y cubrían prácticamente el distrito y pasaban a unos pueblos del otro distrito alrededor. Esto es importante porque desarrolló una industria grandísima en el país con una conciencia de los productores, los dueños, por ejemplo. Pensar en Tommy Muñiz, no pensar en su papá, el papá de Tommy Muñiz, que también estuvo en la radio, que después don Tommy tiene Radio Luz. Sí. Ese experimento que ustedes sí vivieron de Teleluz, venía básicamente el mismo nombre para uno de los proyectos de él televisivos, pues en aquel caso Radio Luz estuvo hasta los otros días. Entonces, ahí estuvo Su Alegre Despertar, que tenía el récord, con José Miguel Agreló, Orlando Rodríguez y la señora Previdi, Aurorita Previdi,
que esos programas, yo eso sí les digo, en la fundación hay uno que otro programa grabado y hay que ver las cosas que tenían, las cosas que se inventaban en la madrugada. Tenían una sección que era los de perricosas y era de animales, y eran detalles de animales, y ellos, tú los veías haciendo los ladridos, los maullidos, todo, y eran geniales. La verdad que fue un trabajo en equipo muy bueno. Entonces, estas emisoras todas tenían, sí, perricosas y gaticosas. Estas emisoras tenían todas programación que apelaba a los pueblos y a las comunidades donde ellos estaban transmitiendo. Entonces, hay una cosa que pasa, que es que con la llegada de las décadas del 80 y empiezan la gran cadena y empieza Estereotempo y empiezan todas estas emisoras y llega un momento donde la industria se convierte en un lugar para invertir y vienen personas que compran emisoras de aquí y de allá, crean estas espectaculares cadenas y comienzan a fusionar todo eso. Entonces, quizás la noticia que salía de San Juan y se transmitía en un programa aquí, pues se iba en cadena por todas esas emisoras y para ver cuál era la más grande de todas. Dicen que Guapa Radio prácticamente en un momento dado tenía la mejor señal de todas y eso no hace mucho tiempo. Entonces, hay que ver que eso cambia un poco nuestro sistema. Lo cambia también esta llegada desde los tiempos de los MTV de los 80. Cuando usted iba a las emisoras FM había programación de música especializada en muchas de ellas, pero luego empiezan a comprar también. ¿Y qué pasa? La programación que nos empieza a llegar es todo enlatado. ¿Por qué? Porque la computadora dice cuáles son las canciones que tú vas a programar. ¿Qué ha causado eso para nuestro, por ejemplo, eso es una de las cosas negativas que han pasado? Pues que todos nuestros artistas que graban independiente en un país como el nuestro, que las grabaciones independientes son tantas, porque el espíritu creativo aquí fluye donde quiera. Pues, ¿qué pasa? Que no tienen acceso a las ondas radiales, a la comunicación masiva. Yeah. Y nuevamente, pues nos vamos a que, pues si no tienes radio, encima de eso tampoco tienes el tema de la telenovela, que lo he mencionado en varias ocasiones aquí, pues es bien difícil que nuestros artistas puedan trascender en grande. Lo están haciendo a través de la internet. Exacto. Y esta generación millennial ha logrado se ha ido por el lado y entonces tiene no sé cuántos likes para una canción que sale de Bad Bunny en un momento determinado o de Calle 13, alguna de ellas. Pero dentro de todo, muchos de nuestros artistas se han quedado fuera de la sonda. Yo que tengo que montarme en carro todos los días, yo prendo radio y escucho emisoras FM, pues hay un dominio de una casa disquera y las demás ya básicamente no tienen nada. Wow. Y hay muchas voces que yo me he preguntado, inclusive, se programa música de artistas que todavía están vigentes, pero otros que en un momento dado marcaron, tú no los oyes. Y entonces eso pues es contraproducente. Pero bueno, eso es cosas que están pasando en la industria, que en cierto modo la radio tiene que responder a ello, pero no siempre se puede porque no todos tienen la conciencia para hacerlo. No, exacto. Quiero pasar una pregunta que tenía Joselo, pero quiero hacer una pregunta yo, antes de, que fue un comentario que hizo Javier Ortiz antes de comenzar. ¿Puerto Rico todavía sigue siendo uno de los países que más emisoras de radio tiene? ¿O sí? Sí. En algún momento, o sea, ¿sabes algún momento? Pues... No, más de 100. Más de 100, pero es por... o sea, si lo vemos proporcional al resto del mundo por los países, en términos de territorio versus lo que tenemos en millas cuadradas, etcétera, sí. Puerto Rico es uno de los países que más emisoras de radio tiene. ¡Wow! Eso no hay duda. Pero no sabes, por ejemplo, si fuera un ranking en la primera, segunda, tercera, cuarta, no sabemos.
No, en este momento no te sé decir cuál es la posición que ocuparía, pero está bien, como decimos en la calle, bien rankeado. Pero de hecho, ahí entonces estamos hablando de, ¿verdad?, de los programas en las radios, pero José ahorita hizo una pregunta acerca de cómo este cambio al podcast, que ahora todo el mundo tiene un podcast. De hecho, nosotros somos una especie de podcast. Pues cómo eso ha variado, cómo eso ha cambiado. José, hazme la pregunta. Sí, quería saber, obviamente, dentro de la incursión, ¿no?, de la modernidad y la tecnología está la modalidad del podcast, y quería saber si de esto de alguna manera había afectado la audiencia de la radio tradicional, o se han nutrido, o se ha complementado, o cómo tú crees que ha funcionado todo esto. Cambio. Uh-huh. Bueno, la radio, si algo ha podido probar la radio década tras década, es que no permanece inmóvil, no está estática, está expuesta a todos los cambios, ha recibido todos los embates y ha sobrevivido. Entonces, los podcasts, si tú vienes a ver, hay mucho trabajo bueno que se está haciendo y se está convirtiendo en un terreno experimental del cual la radio puede nutrirse y lucrarse también. ¿Por qué? Porque hay proyectos que es como cuando tú ves No te duermas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estaba en el Canal 7, que era una transmisión más pequeña, hasta que el Canal 2 dijo, ahí hay dinero, ahí hay una posibilidad de mercado. Y se lo lleva y entonces lo desarrolla con todo lo que se convirtió el programa. Y estuvo por años número 1 y bajaba en las encuestas 1, 2, por ahí estaba. Entonces, estos proyectos que se están haciendo en los podcasts tienen por un lado la oportunidad de darle idea a la gente que está haciendo radio de qué cosas están que pueden pegar y gustar. ¿Ves? Por otro lado, también tiende el puente para que se desarrollen nuevas ideas. El podcast, por otro lado, y valga la redundancia, tenemos la parte de que nos puede dar la libertad de hacer muchas cosas que la radio comercial no va a hacer. Eso sí. Esa sí es una ventaja del podcast, donde no hay cortapisa. Usted tiene un compromiso y a usted no le importa si usted tiene anuncios o no los tiene. Exacto. La radio comercial, ahí, pues cuando tú te metes en eso, es una camisa de 7 varas, como dicen. Lo mismo la televisión. Y bueno, el anunciante fulano de tal, no puedes decir tal cosa. O te van a mirar con recelo. Claro, a lo mejor te das con un productor que es bueno y que sabe, no me importa, esto es noticia y esto va. Exacto. No, y el Pero tiempo, no son la mayoría de los casos. La cuestión del tiempo también, por ejemplo, o sea, tú tienes que estar, solamente es 1 hora. Nosotros cuando estábamos en QBS, pues nos dejaban un poquito, empezamos un poquito y nos dejaban, pero también era una situación, ¿verdad?, de ellos entendían mucho, ¿no?, de cómo funcionaba este programa y todo el andamiaje que había que hacer para ir por internet. Pero mira. Y también el podcast te da oportunidad a tener el lenguaje que te dé la gana. Sí, por eso. La falta de corrección o el slang o hablar como la gente habla en la calle, etcétera. Esa diferencia que en la radio está regulada por el FCC, etcétera, que tienes que tener un cuidado con lo que dices, ¿verdad? Y de hecho, en el caso, por ejemplo, pasando de ahí que estaba hablando José de los podcasts, pero entonces está esta otra modalidad que yo espero que en Puerto Rico se desarrolle más, que es, por ejemplo, Casa Pueblo. Casa Pueblo tiene Radio Pueblo, creo que es Radio Pueblo, es como se llama. Y ellos no tienen que ver nada con la electricidad, ellos es solar. Eso es la primera, sino la única radio solar que tenemos. Digo, no sé si es la única, pero sí entiendo que es la primera. Pues Casa Pueblo es un experimento completo. Es genial. Todo lo que se está haciendo allí es genial. Y fíjate que es un trabajo colectivo de comunidad, donde está todo el mundo trabajando para lograr unas cosas y dejando, pues, el gobierno, en cierto modo,
y todas las cosas que están pasando, pues las deja porque están haciendo y respondiendo a su realidad y a la necesidad que tienen. Y fíjate, todo este trabajo de Casa Pueblo, tú te remontas a los 70 y todo viene de aquellas protestas de las minas, cuando se querían explotar las minas que supuestamente habían, etcétera, la contaminación, etcétera. Fue un trabajo, una ofensiva comunitaria que logró entonces irse desarrollando, y mira cómo se encauzó en todo lo que ha sido la transformación de esa comunidad completa, de ese pueblo. En Ajunta. Es importante estudiarlo. Yo mencioné que es Ajunta. Ahora sí hicimos yo hice el clic, mira tú, es que uno tiene tanta información que sí, claro, las minas, eso fue en los 70, ¿verdad? Sí, en los 70 hubo eso, estuvo el proyecto del superpuerto, que era un puerto de hondo calado en La Mona, en el área de La Mona, por la cuestión del petróleo, sí, etcétera. Todo eso se cayó porque vino entonces también la recesión, claro, y ahí cambió todo. Y las protestas de la comunidad. Es como ahora, pues, aquel tema hoy serían las playas. Claro. Y cómo se están rescatando todas estas playas y estos proyectos que se han hecho, pues ahora tienen que dar para atrás. Pero básicamente es trabajo de la comunidad, y eso es bien importante, trabajo. Y si hablamos de comunidad, pues obviamente, pues dentro de toda la educación y lo que es Radio Universidad no puede quedar fuera, Radio Católica también, todas estas emisoras, pero Radio Universidad es ejemplo de lo que es una programación amplia de todo tipo en términos musicales, culturales, en discusión del día a día, político, y he tenido la oportunidad de participar en algunos programas de ellos. Es genial todo lo que se está haciendo y cómo se mantiene contra viento y marea, aún dentro de lo que es el proyecto de la universidad, porque en estos términos se sabe que pues los fondos de la universidad están en todo momento amenazados en estos días, y sin embargo, fíjate la importancia que tiene el proyecto de Radio Universidad para la comunidad completa. Y también cómo se ha ido modificando, porque Radio Universidad también ha desarrollado el generar sus fondos propios a través de los telemaratones de Radio Amigos, etcétera. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? Yo ahora escuchándote, que hay dos medios importantes en mi vida universitaria, que fue Radio Universidad y el periódico Diálogo. Esos dos medios complementaban, porque yo me iba a la biblioteca y en vez de leerme la novela que tenía que leerme, me leía el periódico completo. Y por la mañana, para llegar a la universidad, escuchaba Radio Universidad, las noticias, etcétera. Pero su programación de música clásica, que le daba oportunidad también a los exponentes de música criolla por la mañana. Sí. O sea que es una emisora con mucha fuerza y mucho poder educativo. Y es una pena que mencionaste algo, el Diálogo, pues el periódico Diálogo, pues ya no está. Pero la Radio Universidad sigue con talento y marea. Joselo, tú cuando fuiste estudiante, que yo sé que entraste también por comunicaciones, ¿tuviste alguna oportunidad de llegar a Radio Universidad? Porque yo sí, estuve en Radio Universidad y en CETME. Sí, en Radio Universidad. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. No, súper chévere, porque obviamente tienes la oportunidad no solamente de leer y estudiar en un salón de clases, sino de poner en práctica. Obviamente con la vocecita que tengo, pues rápido me metieron al micrófono, y porque yo era el loco que venía de teatro. Pero obviamente ya la espontaneidad, ¿no? La soltura o la experiencia, pues te daba a ti un delivery que entonces, aunque fuese para ejercicios de la clase y de la formación, pues sí, se pasó súper chévere. Y además todavía he tenido la gran bendición de ya en esta etapa ir todavía a Radio Universidad como talento, algún programa que vayan a hacer una entrevista, y uno dice como que wow, qué chévere, cómo va a cambiar todo, pero que sigue, qué bueno que sigue todavía en pie, ¿no? Y sé que no ha sido fácil, y me imagino que cada vez se hace más complicado, pero... Exacto, pero se mantiene, y eso es lo chévere. ¿Cómo fue tu experiencia, Diana? Pues a mí me encantó, o sea, es que yo estuve en los dos, yo estuve en radio y en televisión.
Y con televisión fue bien gracioso porque yo pasé muchas etapas. O sea, el edificio que está ahora, que en ese momento fue nuevo cuando yo llegué, pero yo llegaba de estar en el pasillo de drama, debajo del teatro, de que se inundaba. O sea, yo pasé muchas etapas y era como nómadas, nos movemos para acá, nos movemos para acá. De hecho, era donde es ahora la oficina de drama. Ahí era, en el pasillo, y después pasó al edificio grande. Pero fue divino porque pues, o sea, yo tuve las cámaras, bueno, en televisión, las cámaras Ángel, pero, o sea, la cámara, como ven, mis brazos se van del cuadrito. Y era bueno, pero produjiste programas, dirigías, ¿qué hiciste? Yo hice de todo, hice dirección, hice cámara, hice mucha cámara, hice cámara y hice mucha cámara. Hice edición, que tengo que ¿verdad? Mencionar a Osvaldo Rivera, que ese me enseñó todo. Eso fue como que, ok, ¿qué tú quieres? Vamos. De hecho, un gato me llegó aquí, gracias a él, pues fuimos a, ¿dónde era? A Loíza. Y allá encontramos este gatito blanco, ese era Yumi, y era bien gracioso. Y, ay, ¿te la quieres llevar? Llévatela. Y yo, ok, y acababa de llegar acá al apartamento, así que ese fue el primer gato y llegó a través de eso. Pero fue bien interesante, y en radio fue bien interesante también porque es manejo de la voz, como tú bien dices, José, o sea, cómo uno maneja la voz, la rapidez. Claro, al ser de teatro es distinto, porque yo me daba cuenta también de eso. Otros muchachos que venían directo de comunicaciones, esa soltura, como tú mencionas, se les hacía difícil. ¿No? Y también todo el entrenamiento en dicción y articulación, obviamente, que es completamente vital para que la gente te pueda entender. Y en lo mismo en la actuación, porque la actuación te da esa cosa. Pero anyway, vamos a dejar de hablar de nuestras historias. Pero vamos a mencionar rápidamente, porque también tenemos que mencionar a WIPR. O sea, si vamos a hablar de educación, también hay que mencionar WIPR, donde pues, nace toda esta programación también, que de hecho se mantuvo hasta los otros días de radionovelas, por ejemplo. Y que fundó y dirigió Leopoldo Santiago Lavandero, que fue el primer director del Departamento de Drama, que fue el primer director del programa de Bellas Artes en el Departamento de Instrucción Pública, ahora Educación. O sea que hubo una gente que tuvo una visión de país distinto, de cómo estos medios de comunicación iban a impactar la educación del país. Ahí es que, ¿dónde es que nace lo de... Ay, ¿cómo era que se llamaba aquel programa? Del aire. La escuela del aire era. Sí. Esa sale de WIPR, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que sí. Tengo que verificar el dato, pero sí, la escuela del aire. Bueno, es que el proyecto de educación comunitaria, pues al principio del programa hablamos división de la comunidad, eran distintos proyectos y fíjense cómo se iban integrando, y cerebros de muchísimas, de todas las, inclusive de todas las ideologías. Porque aquí estamos hablando de que estaba René Marqués por un lado, o sea, figuras que tú decías, esta no es conforme a lo que es la posición oficial, estaban también trabajando. Tendrían sus encontronazos, pero estaban. Y lamentablemente eso pues lo hemos perdido en cierto modo, pero yo siempre tengo la esperanza de que hay nuevas cosas que van saliendo. Esto mismo de los podcasts y todo nos lleva de nuevo a esa raíz que es bien diversa, que puede mezclarse con 30 cosas que podemos tener discusiones de todo tipo, pero que son necesarias para crear y para que la mente nuestra crezca en términos y evolucione el país. Y en eso, pues, fíjate, lo vemos en WIPR, lo vemos en Radio Universidad. Sagrado tiene su escuela de comunicaciones muy buena. Y yo he visto proyectos de ellos de TV Sagrado buenísimos. Del mismo modo de Arecibo, he visto cosas de Arecibo. Sí. Los otros días nosotros hicimos las puertas del 8 puertas para Nueva York y fue sorprendente como lo que los muchachos hicieron con Modesto Lacén. Y yo me quedé bobo, aquello no necesitaba nada, estaba tan bien montado.
Y es todo parte de lo que tenemos que hacer es, tenemos los elementos, pero prepararlos a ellos y darle los elementos para que ellos sigan creciendo y conozcan a Santiago Leopoldo Lavandero y a todos los que vinieron antes de nosotros, para que podamos seguir llevando esa batuta por ahí, como quien dice, y permitir que Puerto Rico crezca y sea una gran nación. Exacto. Es importante la historia, es muy importante la historia. Claro. De hecho, hay que mencionar, y con esto pues cerramos, porque de verdad, Vieques, Radio Vieques, y hay que mencionarlo. Radio Vieques, Rabín. Una lucha grande que se dio. Lamentablemente perdimos a Rabín hace poco y la emisora también salió del aire meses antes, porque pues el trabajo fue muy costoso, muy difícil en términos de esta pandemia y todo el daño que el huracán hizo. Pero hay un trabajo que estaba allí y que benefició mucho la comunidad. Y sobre todo darle reconocimiento y voz a la gente de Vieques para que lo recibiéramos acá por internet, como se veía, se escuchaba parte de la programación. De Vieques y de Culebra, porque era un proyecto de esas dos islas, ¿verdad? No, y de la área en general, esa costa de también es importante lo que se hizo a través de Radio Vieques. Y es una pena porque duró como ¿cuánto tiempo? Fueron porque ya nosotros lo anunciamos aquí, llevamos nosotros 10 años más o menos, nosotros lo anunciamos acá, porque vinieron varias personas a hablar y nosotros hablamos allá, me acuerdo. Yo creo que fueron como 8 años, 7 años por ahí. No tengo el dato exacto, pero o sea, no fue un año, ¿entiendes? O sea, fue trabajo ahí moliendo vidrio, pero pues llega un punto en que pues yo quisiera, antes que me vaya, decir algo. Son 100 años de radio. A mí la radio me encanta. Lo más que me gusta es que no se ve la imagen, aquí nos ven. Pero en términos de la radio, fíjate, Artefusión es un ejemplo de lo que se puede hacer. Yo recuerdo cuando empezó esta propuesta, que había gente que yo le decía, mira, en un programa para sordos de radio, y la gente miraba, bueno, pues hay maneras de unir todo y lograr lo que se ha logrado y permanecer y llevar, fíjate lo que todos salimos del área de la cultura y de la historia y todos hemos podido aportar y llevar también ese mensaje a nuestra comunidad y a nuestros hermanos también de la comunidad sorda. Pero yo quisiera también decir que en el tiempo que he estado en radio, más allá de Artefusión, hay una plataforma que para mí ha sido importante, y esa fue la de WKQ con Nelly Rivera. Y Nelly acaba de estos días de 100 años de la radio anunciar que se retira. Y creo que es un baluarte de la radio, una persona sumamente profesional que nos ha dado muchísimo, una tremenda compañera, está joven. Pero bueno, los tiempos, el día a día de la radio cansa, y yo quisiera pues mandarle un abrazo. Me tomo el atrevimiento de decir que de parte de Artefusión, porque Nelly es una persona que ha aportado mucho a la cultura de este país a través de su trabajo en la radio. Y ha apoyado por muchos años al teatro puertorriqueño, a la clase teatral, sí. Y a la música, etcétera. Y era muy buena entrevistadora. Los programas que desarrolló a través de su todavía es, porque yo creo que ella sale de la radio, pero vamos, cuando tú naces artista. Cuando tú naces periodista, lo sigues haciendo hasta la muerte. Así que ya la veremos por ahí con algún invento, porque ya tú vas a ver. Javier, gracias por estar aquí, darnos ese recuento. Siempre te llevamos así como que tú vienes con una idea y nosotros te vamos para otra. Pero nada, y éxito allá en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Acuérdense, prpop.org. Ahí es que usted se entera de todo por ahí. ¿Ok? Bueno, y damos las gracias a la Fundación Flamboyant, el Fondo Flamboyant para las Artes, que hace posible este junte.
este coloquio, esta conversación, y también a la National Endowment for the Arts. Que de Muchas hecho, gracias. no tan solo Puerto Blanco, sino también Fundación Nacional para la Cultura Popular, agradecemos. Y agradecemos a quién, mira, a Omaira Cavilla, que no lo mencionamos, pero ella, fíjate lo que hace la internet, ella no está en Puerto Rico, ella está por allá, en el, ¿cómo es que tú dijiste? ¿En el municipio número qué? ¿Número 80? En el número 80, en Orlando, Florida. Así que gracias de verdad, Omaira, como siempre. Nos hace falta tu bizcocho, créeme. Oye, y que conste que el 79 es Kissimmee. Por eso. Y gracias a Shannon Martínez ahí detrás del bastidor, detrás del bastidor. Eso fue lo que quise decir. Y un beso bien grande a José Lo W. Santiago, porque él es nuestro también. Tío. Y pues nada, nos vemos, nos vamos. Nos vemos, nos vamos. Y bien. Todavía no se ha acabado mayo. Todavía el mes de la radio sigue, así que ya vamos a ver qué vamos a tener la semana que viene. Vamos a ver. Y usted vaya a artefusión.org y vote. ¿Dónde ubicaba el radioteatro de Miramar? Aparte de Miramar, en el lugar. Vaya usted y vote. Mira, Javier Santiago rápido. No, yo no lo veo. Nos vemos, ¿sí? Fuimos. Pues llévatelo, Chenan.